A ver, primero vamos a empezar a hablar acerca de qué. Vamos a empezar a hablar acerca ¿y qué teoría? Teoría celular. Ah, a ver, primero, ¿por quién se plantea? No los han cargado. Ya. Ya, a ver. ¿Por quién fue planteada la teoría celular? Fue planteada por tres señores, ¿no? El primero era un botánico llamado Matías. A ver si se pronuncia. A ver, pronuncia. Sí, sí, botánico, ¿no? El segundo fue Teodoro. Claro. El segundo fue Teodoro Schwann. Y el tercero, un médico patólogo, ¿no? Y a ese médico patólogo era Rudolf Virchow. Muy bien. Y estos señores, entre los años de qué? De 1838 a 1858, ¿qué plantea? La teoría celular, que en un inicio, ¿cuántos postulados tuvo? Tuvo 3 postulados. Y el primero de esos postulados dice lo siguiente para ellos, ¿no? Que el ser vivo, el ser vivo más pequeño, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, el ser vivo más pequeño que tiene vida propia, o sea, ¿a qué se refiere con que tiene vida propia? Que puede vivir por sí solo, ¿qué es? Que el ser vivo más pequeño que tiene vida propia, ¿qué es, jovencitos? Es la célula. Primer punto, ¿no? 2. ¿Qué más dijo esta teoría celular? Segundo postulado. El segundo postulado dice lo siguiente, que todos los seres vivos, ¿recuerdan? No, hija, que todos los seres vivos, hongos, animales, cualquiera, ¿verdad? Sí, que todos los seres vivos están, ¿qué, jovencito? Claro, están formados, claro que sí, están formados por células. Que todos los seres vivos están formados por células, las cuales son sus unidades anatómicas y fisiológicas. Tercero, ¿esto quién lo dijo? Virchow. Y Virchow dijo lo siguiente, ¿no? Que solo una célula da origen a otra que solo una célula da origen a otra célula. O sea, ya, tú, sepárate, hijo, ya, por favor, no vamos a estar peleando. Tú de que estás tomando, cámbiate ahí. Así, tú. Por favor. Estoy un poco mal y con la bulla no se puede, hijito. Cámbiate, no, ahí no, a donde yo digo, ahí. Donde yo digo. Ya, apura, hijito, estoy perdiendo mi tiempo. Ya. Entonces, ¿qué dice? Que solo una célula, ¿a qué da origen? Da origen a otra célula. Y su continuidad se mantiene a través de ¿qué? Del ADN. Y luego, mira, lo voy a escribir con otro colorcito, porque no es un postulado original de la teoría celular, sino ya es un postulado que se le agrega después. ¿Y qué dice este postulado? Este postulado, jovencito, dice que las propiedades, ¿ya? Dice que las propiedades de quién, jóvenes? Las propiedades del ser vivo, ¿de qué dependen? No dependen del ADN, dependen de sus células. Que las propiedades del ser vivo dependen de sus células individuales. Imagínate, si el jovencito acá presente, él,
tuviera células con cloroplastos, o sea, ya, claro, uno sería verde, obvio, no como las plantas. Dos, ¿qué propiedad tendría? Podría fabricar sus propios alimentos, porque él podría realizar la fotosíntesis. Entonces, ¿quién te da tus propiedades? Las células que te conforman. Hay un portugués que ha sufrido una mutación genética. Las células de su cuerpo, las células musculares, no acumulan ácido láctico. No tienen cansancio muscular. Ese proceso, ¿sabes dónde se da? En el tejido muscular del corazón. Ya, pero ese proceso en esta persona se ha mudado a todas sus células musculares. Entonces puede estar 4, 5, 6 horas haciendo deporte y no ¿qué? Y no se cansa. No le da. No, pues, no le da. ¿Cómo te va a dar paro cardíaco en la célula muscular pegada al hueso? No, tranquilo, pues digo, sí. Gracias, Miss. No, déjalo todavía. ¿Qué nivel, ves? Y solo por mí. Hay un refrán viejo que dice, el que no llora, no mama. Y eso me lo contó mi abuelita Rosamelia Gutiérrez Barbosa. Que en paz descanse y que Dios la goce. Ya, a ver. Entonces, este señor puede estar haciendo esfuerzo físico y no se cansa. ¿Quién le da esa propiedad? Sus células. Y este fue el cuarto postulado. Muy bien, continuamos. Continuamos con el desarrollo. 2. Clasificación de las células, jovencitos. Pero hay muchas maneras de clasificarlos, ¿verdad? Claro, hay muchas maneras de clasificar a las células. Por ejemplo, por su forma, se las puede clasificar cúbicas, cilíndricas, estriadas, lanceoladas, etcétera o no. Planas, sí o no. Pero nosotros vamos a ver 3 formas de clasificación que nos interesa para el desarrollo del curso. La primera clasificación, recuerda, 1 se corresponde a ¿qué? A la clasificación de acuerdo a ¿qué? No, de acuerdo a su origen. ¿Y cómo se clasifican las células de acuerdo a su origen? A ver, fácil, ¿quién sabe? No, eso es de acuerdo a su evolución. Se clasifican en células somáticas, que son las células de cualquier parte de tu cuerpo, y, muy bien, y se clasifican en las células sexuales. Entonces, si yo te digo, ¿cuáles son células sexuales? Por ejemplo, una célula sexual ¡ay, mira qué bacán! ¿Se lee? Claro, yo leo. ¿Qué dice ahí? Esperma. Bacán, pintan. Ya, muy bien. Y subliminal, un nuevo color, plomo, ¿sí o no? A ver. Entonces, solo en Acadia, Entonces, las células sexuales, ¿cuáles son? Los gametos. La célula sexual femenina y la célula sexual masculina. El espermatozoide o esperma. Y si esas son las únicas células sexuales, el resto de tus células, ¿qué serán? Somáticas. Entonces, si te digo una célula epitelial, somática. Si te digo un miocito, que es una célula muscular, somática. Primera clasificación, ¿de acuerdo a qué? A su origen. Segunda clasificación de las células, jóvenes. Segunda clasificación, vamos a clasificar a las células según ¿qué? Claro, según su nutrición. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos según su nutrición? A cómo las células ¿qué fabrican? Claro, a cómo las células fabrican sus propios alimentos.
Y si hablamos de acuerdo a cómo fabrican sus propios alimentos, las células se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero, jóvenes, tenemos a las células autótrofas. ¿Qué significa auto? Uno mismo. Trofo. Trofo. Trofo significa comer. Sí, sí. Y las células autótrofas, jóvenes, son aquellas células que fabrican su propia comida. Entonces, vamos a decir que estas células fabrican, vamos a decir así, que estas células fabrican sus alimentos. Pero, ¿de qué manera se puede fabricar alimento? Hay dos formas. Claro, muy bien, hijo. Primero, se puede fabricar alimento mediante la fotosíntesis. Pero en la fotosíntesis, ¿qué empleas para fabricar alimento? Empleas luz, energía luminosa. Pero también, calma, hijo, es que hablas, y no es que no quiera, pero me desordenas mi cerebro, dicho de otra manera, ya. Pero hay otra forma de fabricar alimento, ¿y cuál es? La quimiosíntesis. Claro, hay dos formas, ¿ve? Fotosíntesis y quimiosíntesis. ¿Cuál es la diferencia? Que la fotosíntesis emplea ¿qué? Luz. Y la quimiosíntesis, energía química. Energía procedente de las reacciones químicas de óxido, reducción. Por ejemplo, ¿quién realiza fotosíntesis? Una planta. ¿Y quién realiza quimiosíntesis? Las arqueobacterias, algunas bacterias primitivas. Entonces, ¿qué células son 100% autótrofas? Por ejemplo, la célula vegetal, ¿verdad? Plantas y algas. Son 100% ¿qué? Autótrofas. O por ejemplo, las bacterias fotosintéticas. Muy bien, claro que sí. Las ciano ¿qué? Ya. Segundo tipo. ¿Cuál es el segundo tipo? Muy bien. El segundo tipo vienen a ser las bacterias heterótrofas. Entonces, bacterias, ¿qué digo? Las células heterótrofas. ¿Qué significa el término hetero? ¿Qué significa el término hetero? Hetero es diferente. Claro, sí, hetero. Entonces, las células heterótrofas, literalmente, ¿a quién se comen? A otras células, pues. O sea, ¿pueden fabricar su alimento? No. Entonces, vamos a decir que no fabrican su comida. No fabrican su alimento. Entonces, dependen de las autótrofas, ¿para qué? No fabrican su alimento. Entonces, dependen de las autótrofas para obtener comida, por lo tanto, comen. Y si comen, para obtener energía de lo que comen, ¿qué se realiza? Se realiza digestión. Estas células, ¿qué van a llevar a cabo? Digestión. Y, por ejemplo, ¿qué células son 100% heterótrofas? La célula animal. Claro que sí, la célula animal. Y falta uno, 100%, esos que se hallan entre los deditos de tus pies. Bueno, si tú lo dices, los que, hija, hongos. Me dirás, los protozoos, la mayoría de protozoarios, la mayoría que son heterótrofos, ¿no? Pero ¿quiénes son 100%? Animales y ¿qué más? Y hongos. Ahora, si tú le hubieras preguntado a Robert Whittaker, ¿recuerdan a Whittaker? El que clasifica en 5 reinos, ahora no puedes, ya se murió, ya está muerto, y le hubieras preguntado, ¿existen las células mixótrofas? Y Whittaker te hubiera dicho no. Él no consideraba a las células mixótrofas, no. Sí, y yo comparto lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una célula mixótrofa es un heterótrofo oportunista. Sí, o sea, normalmente una célula mixótrofa, ¿qué está realizando?
fotosíntesis. Pero si encuentra materia orgánica y le sirve, también lo aprovecha. Entonces, vamos a decir que las células mixótrofas, ¿qué son? Son autótrofos, básicamente. Son autótrofos y heterótrofos, pero heterótrofos oportunistas. Si hay la oportunidad, come. ¿Y si no? ¿Y si no, qué hace? Sigue haciendo pues fotosíntesis. No depende de la nutrición heterótrofa. Entonces, ¿estos qué realizan? Normalmente, ¿qué están realizando? Fotosíntesis, ya. Pero no ¿qué? No quimiosíntesis. Entonces, realiza fotosíntesis y ¿qué? Realiza fotosíntesis y digestión. Y por ejemplo, ¿cuáles son mixótrofos? Hay muy pocos en la naturaleza. La euglena, pero la euglena es un protozoo. ¿Y las llamadas qué plantas? Carnívoras o plantas insectívoras, ¿no? Claro que sí. Pero si a la planta insectívora no le llega ningún insecto, se muere de hambre. No, ¿qué sigue realizando? Entonces, básicamente, ¿qué son? Por eso, para Whittaker no existía ¿qué? Mixótrofo. Muy bien, hemos visto, ¿cuántas formas ya hemos visto? Teoría celular, clasificación. Vamos a ver otro tipo de clasificación que es la más importante, digamos así. Vamos a ver las células de acuerdo a qué, hijo? A su evolución, muy bien. Muy bien, de acuerdo a su grado de evolución. Ya, a ver acá. Vamos a ver a las células de acuerdo a su grado de evolución y recuerda que de acuerdo a su grado de evolución, las células las podemos clasificar en dos. ¿Recuerdas? Procariotas y eucariotas. Entonces, primero vamos a hablar acerca de ¿qué? Primero vamos a hablar acerca de la célula procariota. A ver, vamos a ver cómo pinta el otro plumón. Porque este está gordo como yo y tú sabes que pan con pan. Uy, no, este está muy nuevo. No van a ver al fondo. Sí, otro profe lo amance, los que les gustan hacer así, a ellos. Beto, ¿sí o no? Betometría, ¿sí o no? Muy bien. La célula procariota. Ya, a ver, ahora. Si nosotros vemos, jóvenes, la etimología, ¿qué es la etimología? ¿El origen de qué? De las palabras. El término procariota viene de dos voces, ¿o no? Claro que sí, viene de dos voces. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, ¿ya lo sabes, hijito, sí o no? Claro, viene de dos vocablos, ¿o no? El primero es pro. ¿Qué significa pro, jóvenes? Pro significa antes. ¿Y qué significa carion? Ya, carion significa núcleo, ¿no? Por eso, a la envoltura del núcleo, carioteca. Pues. Ya, entonces, definición. ¿Qué serían? Células antes del núcleo. No suena bonito. ¿Cómo sería, hijita? Células sin qué? Sin núcleo, claro que sí. Entonces sería literalmente, ¿no? Vamos a decir que estas células son células que carecen de núcleo. O sea, son células sin, muy bien, son células sin núcleo. ¿Sí? Aquellas células que no tienen núcleo. Y recuerda que las únicas células sin núcleo, las únicas del universo, jovencitos, las únicas del universo, ¿quiénes son? Las bacterias, claro que sí. Las únicas células son las bacterias. O sea, tu enamorada, hijo. ¿Sabes por qué tu enamorada es una bacteria? Por pequeñita y tóxica. ¿Ves? Si una chica te llama una vez y no le contestas, bacán, ¿no? 2 veces no le contestas, ella te llama una vez más, estará ocupado. Pero si te llama 39 veces, ella es tóxica. Obvio, claro que sí.
Sí, muy bien. Ya, ahí no es, ya. Pero, ¿cuántos tipos de bacterias hay? No, no es uf. Las bacterias, jovencitos, vienen a ser ¿de cuántos? De tres tipos. Uno, las más primitivas, las que aparecieron hace 3.500 millones de años atrás. Las arqueobacterias. Por ejemplo, viven en ambientes donde otros seres vivos no pueden sobrevivir. Por ejemplo, las profundidades del mar, a 180 grados de temperatura. Las bacterias del hierro, ya, las bacterias del hierro están descomponiendo ese barco Titanic en el fondo del mar. Se están comiendo el metal, poquito a poquito. ¿Sí? Las ferrobacterias. ¿Sí? Entonces, esas son bacterias extremófilas o arqueo. Por eso no me gusta el plumón gordo. Con mi letra no combina. Y usar los míos, luego me quedo sin tinta. No tengo tinta para el CEPRI. ¿Qué puedo hacer? Ya, entonces. Si no, usaría los míos, ya. Las arqueobacterias. Las bacterias más primitivas. Ya. Los segundos son bacterias fotosintéticas. Fueron aislados del lodo, del fango, del ciano. Lodo, fango, ciano significa lo mismo. Por ejemplo, a estas, ¿cómo se les llama? Cianobacterias. Por ejemplo, Nostoc. Por ejemplo, Gloetrichum, etc. Son bacterias fotosintéticas. Y el tercer grupo de bacterias es el nuevo, el moderno. Vienen a ser las que, jóvenes, vienen a ser las eubacterias o bacterias verdaderas. Si te digo salmonela, tifoidea, cólera, tuberculosis, ¿a qué grupo pertenece? A las eubacterias. Entonces, las más primitivas, metanogénicas, sulfobacterias, ferrobacterias, las fotosintéticas, cianobacterias y las eubacterias. Pero todas estas células, ¿qué comparten? Todas estas células, jóvenes, comparten o presentan 4 características en general. ¿Y cuáles son esas características que presentan esas bacterias? A ver, primero, recuerda que presentan lo siguiente, ve. Presentan ADN, pero ADN desnudo. Así se le conoce. ADN desnudo y circular. A ver, y yo sé que tú sabes, hijo, ¿qué significa tener un ADN desnudo? ¿Con o sin? No me adivines. Sin histonas, ¿recuerdas o no? Entonces, ADN circular significa ADN sin qué. ADN desnudo significa ADN sin proteínas llamadas ¿qué? Histonas. Segundo, jovencito, todas las células procariotas presentan, ¿qué cosa, jovencitos? Presentan ribosomas. No, un poquito más, súbele 10. A ribosomas 70S. ¿Y qué significa S? Svedberg. Y es una unidad de sedimentación el Svedberg. ¿Sabes qué hacen? Toman un tejido, destruyen la célula, le rompen la membrana, le añaden agua y lo meten a una máquina de centrifugado. Es una máquina que da vueltas a toda velocidad. A 60S, Svedberg, los ribosomas se precipitan al fondo. Esa es una unidad de medida. A 70, Svedberg. Tercero, ¿tienen organelos? ¿Una bacteria tendrá mitocondria, cloroplasto? No. Entonces, vamos a decir, la cuarta característica es que, claro que sí, es que no presentan, ¿qué? Organelos, correcto. No presentan organelos, no presentan endomembranas, o sea, nada. Lo único que tienen, ¿qué es, jovencitos? Ribosomas. Y luego se caracterizan por una cosa más, ¿no? Estas bacterias. Sí, solo tienen reproducción sin diversión asexual. Solo tienen reproducción asexual. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto? Ve,
el tipo y sus características. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la estructura. Muy bien. Vamos a ver la estructura con un gráfico, ¿ya? ¿Qué más rápido? Muy bien, vamos a ver la estructura. Ya, a ver aquí, jovencitos, vamos a ver. Este tema es bonito, célula. Con data es más bonito todavía para ver las partes. ¿Con data, hijo? No. Yo soy pizarra, hijo. ¿Sabes para quién es data? Para aquellos que ya saben. Claro. Porque el que está en proceso no le conviene data. Sí. Y con eso no digo que no sabes, ¿ah? No me gusta a mí con data. Pero tengo todo este tema. Ya, a ver acá. Mira. A ver, Juancitos, una célula bacteriana tiene dos tipos de ¿qué? Dos tipos de ¿qué? De estructuras. ¿Cuáles? Permanentes y no permanentes. Ya. ¿A quiénes llamamos permanentes? Permanentes, jovencitos, llamamos a aquellas estructuras obligatorias. O sea, aquellas que tienen que estar sí o sí. No permanentes, aquellas que pueden o no estar presentes. Por ejemplo, los flagelos no se hallan en todas las bacterias. ¿O sí? Los flagelos, las colitas, no. Las bacterias cocos, que son redonditas como arvejas, no tienen flagelos. ¿Quiénes nomás tienen flagelos? Por ejemplo, los bacilos, ¿no? Los que tienen forma de un bastón. Entonces, permanente es obligatoria y no permanente es no obligatoria. A ver, y vamos a empezar por acá, por la cubierta más externa. Ahí está. No, no es la pared, hijo, la cubierta más externa. Exacto, jovencito. La parte más externa se le conoce como la cápsula. Si eres de la costa, vas a decir cápsula. Sí, la cápsula bacteriana. A ver, di Pepsi, Pepsi. A ver, di laptop, lactoc. Sí, todos esos costeñillos. Lactoc, ¿sí o no? Lactoc, ya, muy bien. La cápsula bacteriana. Químicamente, ¿por qué está compuesta? Por mucopolisacáridos. ¿Y qué es un mucopolisacárido? Muco viene de proteína. ¿Y polisacárido qué es? Es un mucopolisacárido, es un carbohidrato. Sí, o sea, un mucopolisacárido es una mezcla de un carbohidrato del tipo de polisacárido más una proteína. Ya, es algo como moco, ahí está. Algo así, mucilaginoso. Se puede decir, hija. Ahora, ¿qué le da esta cápsula a tu célula? Jóvenes, a tu célula, ¿sabes qué le da? Le da protección. ¿Cómo le da protección? Evita la fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Comer. Por ejemplo, él va a ser un glóbulo blanco y ella va a ser una bacteria. Tú vas a ser un macrófago, ¿ya? Te la vas a querer comer. Pero no vas a poder. Porque ella, ¿qué cosa tiene? Que evita la fagocitosis, dándole protección. Así que no te me emociones, hijo. Ya. 2, segundo. Mira por acá. ¿Ven esta cubierta verde? Es lo que dijo su compañero hace rato. Recién, ¿qué sería, hijo? La pared celular. Correcto. Entonces, claro, es obligatoria. Obvio, no hay bacterias sin ¿qué? Sin pared celular. Y está compuesto por ese polisacárido llamado peptidoglucano o mureína, ¿no? Sí, claro, peptidoglucano o mureína, ¿no? Ya, listo. ¿Y qué le da esa pared a tu célula? Le da forma y le da protección. ¿Y qué forma le da? Cocos, bacilos, espirilos. Y también como es una cubierta, ¿qué le va a dar? Le va a dar protección.
Debajo de esa pared, mira, una tercera envoltura, esta línea roja. Ya, esa línea roja, ¿qué viene a ser? ¿La membrana celular o membrana plasmática? Claro que sí. Vamos a hablar acerca de la membrana celular. Muy bien, jóvenes. Y recuerda que todas las membranas de cualquier célula, procariota, eucariota, vegetal, animal, todas las membranas tienen una constitución. Son lipoproteicas. Su composición está formada por lípidos más proteínas y la función que realiza es el transporte. ¿Transporte o no? Entonces, ¿qué permite? El ingreso de sustancias al citoplasma y la salida de sustancias del citoplasma. Luego, de la membrana nace una colita, ¿ve? Claro, ese rabito, ¿no? Pero ese rabito es no permanente, porque solamente se halla en ¿qué? En algunas bacterias, ¿sí? Y le da locomoción, movimiento de un lugar a otro, y es la única estructura que le da locomoción. Nada más, no hay otra estructura que le dé movimiento a una bacteria. El único que le da movimiento, ¿qué es? Es el flagelo. Luego, hay unos pequeños pelitos, hijo, mira. No se le puede llamar cilio. Pili, correcto. ¿Sabes por qué no se le llama cilio? Porque no da movimiento. El cilio da movimiento, pero esto no da. El único que da movimiento, ¿quién es? El flagelo. Y se le puede llamar fimbria o pili. Claro que sí, jóvenes, se le puede llamar como una fimbria o se le puede llamar como un pili. ¿Qué pili? Un pili sexual. ¿Y qué permite? Que dos bacterias se mantengan unidas. Adhesión. Para formar diplococos, por ejemplo, ¿no? Adhesión. Y cuando un pedacito de ADN pasa de una célula a otra, proceso llamado conjugación. Ahora, acá viene el problema. ¿Existen o no los mesosomas? El CEPRE te dice que no. Sí, pero yo he estado investigando y fueron descubiertos por Chapman y Liller en 1953. ¿Ya? Y si hay o no mesosomas, está en discusión. ¿Ya? Algunos dicen que sí, otros dicen que son pliegues de la membrana que se forman cuando se observa una bacteria al microscopio. Así que lo vamos a obviar, ¿ya? Lo vamos a obviar. Listo. Entonces, ¿qué nacía de la membrana? Fimbria y flagelo. Ya, ahora, niños, toda esta parte líquida. Claro, toda esa parte líquida viene a ser el citoplasma. Muy bien, acá está. Y este citoplasma es una región formada por 85% de ¿qué? De agua. ¿Y qué se lleva a cabo acá, hijo? Reacciones químicas. El metabolismo, no. El conjunto de reacciones bioquímicas. El metabolismo. Por ejemplo, ¿dónde respira una célula procariota? En el citoplasma. ¿Dónde sintetiza proteínas? En el citoplasma. ¿Dónde forma ADN, ARN? ¿Dónde? Citoplasma. El metabolismo. ¿Sí? Ahora, ve, flotando en ese citoplasma, vamos a encontrar el material genético de una célula. Y un extremo de ese material genético está unido a la membrana. A eso se le conoce como le vamos a llamar, jovencitos, el cromosoma bacteriano. Y químicamente, ¿por qué está formado? ¿Qué te dije acá? ADN desnudo. ¿Pero qué significa ser ADN desnudo? ADN sin histonas. Entonces, químicamente está formado por ADN desnudo. ADN sin histonas, sin proteína histona. Y escucha. Y al lugar, área, espacio, ocupado por ¿quién?
Por ese ADN, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? Nucleoide. Claro, al espacio del citoplasma, ocupado ¿por qué? Por ese ADN, ¿cómo le llamas? Nucleoide. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿qué más? Encontramos así, como si fueran pandilleros, ¿ve? No, en grandes cantidades. Y es el único organoide que tiene. Pero se hallan juntitos, ¿ve? Como barra brava. Y trabajan también juntitos. Los ribosomas. Muy bien, pero jovencitos, ¿de qué tamaño? 70 es Bedberg, ¿verdad? Y que realizan la traducción, o sea, la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué vamos encontrando en el citoplasma? Su ADN y ribosomas. El organoide más abundante, cualquier cantidad de ¿qué? De ribosoma. Pero ¿saben qué más podemos encontrar? Podemos encontrar, ahí está, un plásmido, ¿no? Ya, un plásmido, hijo, es un pedacito de ADN. Esa bolita roja que acabo de dibujar, ¿qué sería, jóvenes? Claro, viene a ser un plásmido. Pero ese plásmido, químicamente, es un pedacito de ADN, pero es un ADN extra. No. Sí. Eso. ¿Extra qué? Muy bien, jovencito. Extra cromosómico. ¿Has visto que cuando estás más calmado es más bonito? Sí, así poco a poco nomás, hijo. ¿Ya? No quiero que no participa, pero más tranquilo. Tú vuelas, pues ya. ADN extra cromosómica, no. ¿Con quién me estoy juntando? Ya? Eso se llama error de género. Ya. Ahí de nuevo y dale la burra al trigo. Ya, a ver aquí. Extra, pasa, hijita, pasa. ¿Extra qué? O sea, fuera del cromosoma bacteriano. ¿Y sabes por qué es importante este plásmido? Porque le confiere a una bacteria nuevas características, como por ejemplo la resistencia ¿a qué? Antibióticos. Entonces, mira, ¿qué va a pasar aquí en la conjugación? Mira, a través del pili. Mira por acá. Tenemos, jóvenes, dos células B, una y dos. A una célula le vamos a llamar F positiva o donadora, a otra F negativa. Atentos, niños. Los dos que tienen su ADN y el ADN bacteriano, pero solo la F positiva tiene un plásmido. ¿Quién tiene un plásmido? La donadora, la F positiva. En el momento de la conjugación, estas dos células se comunican mediante un pili. Entonces, uno de estos pilis comunica a los dos citoplasmas que tengo acá, el pili sexual. Y una copia de este plásmido, el plásmido se replica y una copia va a pasar de la célula donadora a la célula receptora. Entonces, es un proceso de transferencia de ¿qué? Transferencia de ADN, donde una célula donadora le va a dar un pedacito de ADN extra cromosómico, o sea, fuera del cromosoma bacteriano, aparte a la célula receptora. Y cuando la célula receptora, escucha, cuando la célula receptora adquiere su plásmido, se convierte en positiva, donadora. ¿Ya? A eso, ¿cómo se llama? Se le llama, ¿qué, jóvenes? La conjugación. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en una célula procariota? Por ejemplo, podemos encontrar una pequeña estructura que solamente es formado por algunas células y que permite sobrevivir a una bacteria. ¿Cómo se llama esa estructura? Se le llama la endóspora. Y la endóspora, sí, puede mantener la vida de una bacteria latente.
hasta que haya condiciones. Y esta endóspora, ¿qué puede formar? A una nueva bacteria. ¿Qué más puedo encontrar? A ver, por acá, mira. Suspendido en el citoplasma, hijo, así. Flotando en el citoplasma. Se puede encontrar un conjunto de sustancias, a las cuales llamaremos inclusiones. Pueden ser toxinas, venenos, glucógeno, etc. Entonces, todo lo que está, ¿a qué lado, hijo? A mi lado izquierdo, permanente. Tienen que estar, y derecho, no. Todo lo que esté a este lado, derecho, permanentes. Lo que está a mi lado izquierdo, no permanentes. ¿Qué acabamos de ver? La célula procariota. ¿Qué vamos a ver a continuación? La célula eucariota. Pero acá sí nos vamos a detener un poquito más. Va a ser más detallado. Muy bien, parte por parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a la célula eucariota. Profesor, Dime. ¿pero también da protección a radiación calórica? No, a ver, mira. Digamos, yo soy una bacteria, por ejemplo, la bacteria del Clostridium tetani. Es la bacteria que produce, ¿qué? El tétano. Si yo, bacteria, no encuentro condiciones para reproducirme, yo, la bacteria del tétano, formo una espora. Y esa espora queda en el ambiente. Y esa espora es responsable a la radiación ultravioleta, a la desecación, al sol, a todo lo que quieras. Es una estructura bien resistente. Cuando hay condiciones favorables para el desarrollo, ¿qué pasa con esa espora? Esa espora te forma una bacteria de nuevo. Por ejemplo, la bacteria del tétano está ¿dónde? En el suelo, en la tierra. Ya, ahí está la bacteria. No tiene condiciones para vivir, pero ahí está la espora. Tú vas, tienes una herida y esa espora se mete dentro de tu cuerpo. ¿Qué encuentra? Humedad, calor, temperatura, y esa espora, ¿qué forma? Una bacteria. Entonces, ¿quién es resistente a la desecación, al sol, a la radiación? La endóspora, sí. La endóspora es como un huevito. Es como un huevito y es una estructura de supervivencia. Correcto, jovencito. ¿Ah? Es que puede haber tétano, porque también ahí puede haber la espora. Sí. Pero es una probabilidad, pues, mínima. Sí, yo estaba haciendo un garaje techo para garaje para mi carro, con calamina, había un clavo oxidado y estaba con chancleta, lo he pisado y me ha pasado a mi pie. No me ha pasado nada, eso pasó hace varios años y aún no me he muerto, jovencita. Así que la probabilidad que te encuentres con una espora del tétano, remota, mínima. Ya, ¿alguna pregunta más? Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué célula? Eucariota. Muy bien. Ahora sí lo has entendido. Ah, ya, muy bien, jovencita. Y si no, me lo torturan al profe de la tarde, pues a Alexander, al profe de bio. Me lo torturan. Le preguntas todo lo que quieras. Ya, a ver, pongan la célula eucariota. Ya, muy bien. Segundo, la célula eucariota. Si quieres preguntitas de la primera y segunda semana, ya les dije, pero la semana pasada. ¿Ya han ido a sacar? Esta semana también voy a dejar el día miércoles de célula. Voy a dejar igual, 2 hojitas, 100 preguntas de célula. ¿Ya? Yo les dije que vayan al frente del CEPRI y cada uno se fotocopie su hoja, ¿no? Con mi nombre está, ya. Para esta semana, el día miércoles, voy a dejar 100 preguntas de célula. No, tú vas y te lo fotocopias ya, pues sí. Claveado. Ese es chamba, hijo. Ya, pues yo les doy claves. Ya, acá lo pego. Ya. A ver, célula eucariota. Todos quieren masticado, ¿no? Mejor pues yo doy tu examen por ti. Sí. No.
A ver acá. Pongan etimología. No, jovencitos, todo tiene un costo en la vida. No hay nada gratis en esta vida, hijo. ¿O qué es gratis? A ver, dime. ¿Ah? El aire. No. Ah, exacto, ya, a ver. El término eu, ¿qué significa? Claro, el término eu significa verdadero. ¿Qué significa el término carión? Carión. Carión, ¿qué significa, niños? Carión significa núcleo. Pero como carión significa núcleo. Entonces, ¿qué sería? ¿Células con qué? Con núcleo, ¿sí? O sería células con núcleo verdadero, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿hay núcleo falso? No, falso es tu amor, pero el núcleo no. Sí, entonces, ¿son células con qué? Son células con núcleo. ¿Ya? Son células con núcleo. Ya. Y si yo te digo, si las únicas células procariotas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Las únicas células procariotas son las bacterias, el resto, eucariotas, obvio. Entonces, si te digo, una célula epitelial, eucariota, un hongo, eucariota, un protozoo, eucariota, tu óvulo, no hijo, no, tu espermatozoide, ¿qué será? Eucariota, tu neurona. ¿Cuáles son las únicas procariotas? Las bacterias. Muy bien. Ahora, solo, también por motivos de estudio, vamos a dividir a una célula eucariota en 4 partes, ¿ya? En 4 tipos de estructuras. Pero escucha, no es que la célula eucariota esté dividida así, sino solo para entender mejor. Vamos a dividir a la célula procariota en 4 partes. Recuerda, ¿cuáles son? La primera parte que vamos a estudiar es la parte más externa. Se le conoce como la envoltura celar. Celar, sí. 2, la segunda parte viene a ser la membrana celar o plasmalema, la membrana celular. La tercera parte, jovencito, es la parte más compleja, llena de organoides, organelos, endomembranas, el citoplasma. ¿Y por qué se llaman eucariotas? Porque tienen núcleo. La cuarta parte es el núcleo. ¿Y el núcleo tiene 4 partes o no? Carioteca, carioplasma, cromatina, núcleolis. Su madre. Claro. Si te parece difícil, estudia ingeniería, hijo, es más fácil, ¿ya? Siempre te... ¿Qué? ¿O me vas a decir que ahora, porque tú estudias ingeniería, es mejor tu carrera que otra? No, señor. Jamás. No. Como una vez hace años yo escuché, amiga, ¿tú qué estudias? La chica le dice, educación inicial. Y el chico le dice, ¿esito? Así, ¿ah? Yo voy a ser ingeniero, le dijo. No, señores, todas las carreras son importantes en su campo. Ahora, ¿que una pueda ser más difícil que otra? Puede ser, pero todas son importantes. Por ejemplo, a ver, a un ingeniero civil le digo, a ver, explícame y la replicación molecular semiconservativa del ADN por Douglas. ¿Qué? Ay, no sabe, pues. Que a mí un civil me diga, a ver, hazme mi casa. No sé, pues. Entonces, cada uno en su... Exacto. Así que no porque vas a ser ingeniero eres mejor que otro. Esa es una tara, ese es un trauma, eso es un complejo de algunas personas. Sí, ya. Dejen ya. Muy bien, a ver, continuamos. Claro. Por ejemplo, ingeniero, mira, hay que rajar de los ingenieros, ¿ya? Todos piensan que el único carro que hay es Toyota Tiburón Hilux. Otro carro no compran. Todos piensan que si se ponen zapatos Cat,
pantalón de jean, camisa y casaca de cuero, están vestidos para trabajo, chamba, fiesta, bautizo. Así se van vestidos a todo lado. ¿No se dan cuenta? Toditos tienen celular del año. Y celular de 5,000 soles, la mayoría. Computadora de último. Son traumas, ya. Mejor vamos a hacer clase. Ya, sí, ve, muy bien. ¿Por qué se caracteriza? Entonces, no es pues que una carrera es mejor que la otra, por favor. No es pues, ya. Atentos, ¿qué presentan? No. ¿Presentan qué? Ya. Pero, escucha, ¿qué es la cromatina? Es una proteína. No, es ADN más qué. Claro. La cromatina es ADN más histonas. ¿Y el ADN desnudo? Sin histonas. ¿Tienen ribosomas o no tienen ribosomas? Claro que sí, pero recuerda, presentan ribosomas. ¿De qué tamaño? 80S. ¿Presentan o no organelos? Sí, presentan organelos y endomembranas. Presentan organelos y endomembranas. ¿Cuál es una endomembrana? Retículo, aparato de Golgi, etcétera. Se cayó un cerebro, ¿sí o no? Aparte, ¿qué tipo de reproducción tienen? Y asexual. Presentan reproducción sexual y ¿qué más? Y asexual. Muy bien. ¿Correcto, jovencitos? Ya. ¿Qué acabamos de ver? Las características. Ahora, vamos a estudiar a la célula partecita por partecita. Empezando ¿por qué? Por la envoltura, o sea, la parte más externa. Por ejemplo, ¿tu piel es tu envoltura? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar por la parte más externa. Ñañao, me deben estar odiando esos 4. Sí. Pero me resbala. ¿Sí o no, hija? Pero es por su bien, ¿sí o no? Es por su bien, ¿verdad? Sí. 1. Así estoy atendiendo, ¿sí o no? Uno, ¿qué envoltura? Celular. Ya, ¿y por qué se llama envoltura? Porque es la capa más externa. Es la capa que rodea a la célula. ¿Y cuántos tipos de envoltura hay? 2. Primer tipo de envoltura. El primer tipo de envoltura, jovencitos, se le conoce como ¿qué? Se le conoce como la pared celular. La pared celular. Pero recuerda, jovencito, que todas, y cuando te digo todas, hablo de absolutamente todas, las paredes celulares están formadas por polisacáridos, que ya estudiamos la primera semana de clases. Polisacáridos. Ahora, de todas las células eucariotas que conoces, ¿cuáles tienen pared? Se halla, por ejemplo, en la célula de las plantas. No seas animal. Se halla en la célula de las algas y se halla en esos que se hallan entre los deditos de tus pies. De los hongos. Allá. De todas las células eucariotas, solo esas que poseen pared. Ya, ahora. Químicamente, ¿por qué están compuestas? A ver. Plantas, celulosa, hijo. Algas, celulosa, hijo. Hongos, quitina. Principalmente. Pero eso no significa que no hayan otras sustancias.
Por ejemplo, en plantas, celulosa, un heteropolisacárido, hemicelulosa, y cuando la célula envejece, lignina. Claro. En la pared celular de las algas, principalmente, ¿qué hay? Celulosa, pero también puede haber agar-agar, agarosa, ¿sí? O carragenanos. Ve, mira, el otro ya se está espantando ya. Ya se está espantando ya. Los nombrecitos lo están mareando ya. Al ingeniero. Carragenano. Ya. A ver, ¿has picado un hongo? Diga, un champiñón. Espera un ratito. No, déjame terminar la idea. ¿Has masticado un honguito? ¿Sí, un champiñón? Ya. ¿Has visto que se parece a la carne? Porque las paredes celulares de los hongos, aparte de quitina, que es un polisacárido, ¿qué más puede contener? Puede contener proteínas. Ya, ahora sí, pregunta. Profesor, la lignina la lignina forma el corcho del... Sí, por eso. ¿De qué se ríen? Él tiene toda la razón del mundo. Sí, ¿sabes por qué? Mira, cuando la célula es joven, escucha, cuando la célula es joven, sus células están, cuando la planta es tierna, sus células son jóvenes y están vivas y tienen celulosa y hemicelulosa. Cuando partes de la planta envejecen, parte de la composición de la celular se reemplaza por lignina y eso se da en células que ya mueren. Por ejemplo, el corcho, el esclerénquima, por ejemplo, en la pepa de un durazno, en la corteza, etcétera. Sí, es correcto. Las células viejas, ¿qué cosa tienen? Lignina. Ya, ahora, vamos a ver la estructura. Ya, muy bien. Vamos a ver, jovencitos, la estructura, ¿ya? ¿Estructura de qué? De una pared celular vegetal. Ay. No me hagas colerar, hijo, ¿ah? Que toda carrera es importante. Y usted todavía hace policía. No hablemos ya, jóvenes, si no queremos. Sí, no, hijito. A ver, yo te voy a decir algo que no te va a gustar, ¿ya? ¿Quieres o no? Hay carreras técnicas que dan más plata que una carrera universitaria. Vas a andar billetón. ¿Cuánto te cuesta una puerta de madera para tu casa de ese tamaño? Talladito. 2.000. Ponle cedro. 5.000 soles. Ya. Hijo, cuando tú construyas tu casa, ya en 100 metros cuadrados más o menos, ya 100 metros cuadrados, ya, y te sale en promedio 140.000 soles, más o menos, ya, de los cuales 70.000 se lo lleva el maestro de obra, y el otro es material, más es la mano de obra. Terrible, hijo. Sí. ¿Tú qué crees? Ahora. Últimamente las casas se están haciendo ya de materiales nuevos, prefabricados. Por ejemplo, haces una pared como de drywall, ¿ya? Pero no, y ahora le ponen una malla de alambre y chisguetean cemento y lo cubren de cemento. Y luego ya no hay que tu maestro de obra te cobra 20 soles por metro cuadrado de tarrajeo. Ahora hay una máquina que te tarrajea una pared. Bacán, ¿sí o no? Ya, vamos a continuar. Y luego va a haber máquinas que te hacen casas. Claro, como por ejemplo en biología hay aparatitos
que te sacan una gotita de sangre del dedo y te sacan glucosa, colesterol, hemoglobina y toditito. La tecnología está reemplazando a las personas. Así que mejor estudiemos biología, ¿ya? Mejor, y terminamos con la clase. A ver acá. En Alemania ya la gente no manda a hacer su casa, ¿no? La pide por módulos, ¿no? ¿Han visto? ¿No? Por módulos, o sea, hay sala, cuarto, y tú escoges, ¿no? Y te arman la casa así, y luego viene un camión gigante y en una semana te arman tu casa. ¿Así han visto o no? Qué terrible. Pero para que llegue al Perú, falta mucho todavía, así que no te preocupes, ingeniero. Vas a tener todavía chamba, hijo. Ya, a ver ahí, vean. Los de sistemas, ¿no? Ya. A ver, vean aquí. Estoy haciendo hora ya. No, hoy. Mira, 1:10 y yo acá. Ya, mira acá. Vamos a ver la estructura, pero ¿de qué célula, jóvenes? Vegetal. Ya, mira, hoy. Mira, Paujín, mira. ¿Ves esta parte más externa, Paujín? ¿Qué será? La pared celular. ¿Sí o no? La pared celular. Ya. ¿Ves la línea roja que está debajito? ¿Qué sería? No, es la membrana celular. La membrana celular. ¿Ves esa partecita de amarillo? Viene a ser la lámina media. ¿Y a qué une? La lámina media une a dos paredes celulares. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? La lámina media. Y la lámina media es esa parte amarilla que une a dos paredes celulares. Lo que tú has dicho. Estas pequeñas aberturas, hijo, es como pequeños poros. Se le conoce, no, claro, como un estoma, pero no se le llama estoma. Se le llama un plasmodesmo. Digamos, si este salón solo tuviera esa entrada, eso sería un plasmodesmo. Esa puerta, eso que creo que era una puerta ya. Sí. Entonces, ¿qué va a permitir? ¿Qué va a permitir? Ingreso. ¿Qué más va a permitir? Salida de sustancias de la célula. Y también, ¿qué más permite? Permite que dos células que estén juntas formen lo que se conoce como un puente. Formen un puente citoplasmático, ¿no? Formen un puente citoplasmático o citoplásmico. Y a través de ese puente citoplasmático, ¿quién se va a unir? La membrana de esta célula con la membrana de otra célula. Entonces, date cuenta, esta membrana se une a esta, formando un puente. Y una vez que las dos membranas se unieron, ¿qué pasa con las células? Intercambian sustancias. ¿Ya? Esa es la estructura de una pared celular. Ahora, ¿qué funciones cumple esta pared? ¿Tiene algunas o no? Sí, claro. A ver, ¿tu piel es una envoltura o no? Ya, ¿qué función cumple tu piel? Protección, igual a pared. Entonces, si hablamos de qué? De funciones, uno, mira hijo. Primera función, jovencitos. Protección. Segunda función, jovencitos. Forma. Tercera función, jovencitos. Rigidez al vegetal. Cuarta función, jovencitos. Evita la lisis. Evita la destrucción celular. Evita que la célula se destruya. Ya, uno, ¿qué acabamos de ver? La pared.
Pero aparte de la pared, también hay otra envoltura, ¿o no? ¿Cómo se le llama a esa segunda envoltura? No, hijo, a esa segunda envoltura se le conoce como el glucocáliz. Sí, el gluco ¿qué? El glucocáliz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, pero ¿de dónde viene el término gluco? De glucosa, sí. También está formado por azúcares, por glúcidos, ¿ya? Por glúcidos, pero ya no polisacáridos, ¿ah? Ya no. Ahora, ¿qué células tienen por envoltura el glucocáliz? Suave, pues, mejor di la célula animal, porque si es animal, se me suena ofensivo, ¿sí o no? La célula animal y los protozoarios, ya, y vamos a hacer un dibujito, ¿verdad? ¿De quién están rajando? ¿De mí? No, de mí no rajen, pues. Ah, de los ingenieros. No, ya hemos rajado suficiente. ¿Saben por qué los fastidio? Porque muchas personas que estudian ingeniería creen eso, pues. Piensan que son mejores que los demás, tienen ese, y cuando llegan a la universidad, no, llegan a sus escuelas de ingeniería, sus mismos profesores incentivan lo mismo. Y exacerban su ego. Sí, sí, los mismos profes en la U. Y no es así, pues. Ahora, y te digo algo, ¿ya? A mí me parece que una enfermera en un hospital es más útil y valiosa que una obstetra. Pero a ver, dile eso a una obstetra. A ver, dile que una enfermera es mejor, es más útil. Las obstetras se creen mejor que las enfermeras, cuando las enfermeras hacen muchas más cosas que una obstetra. Y ganan, ahí está, eso también. Algunas cosas habría que cambiar, ¿no? Pero no se puede. Por ejemplo, en un hospital, tú te pones un mandil y eres un técnico de laboratorio, pero las personas que van te dicen doctor o no. Sí, de verdad. Tú en un hospital ponte un mandil, camina por ahí y las personas te llaman doctor. Por ejemplo, a un abogado hay que llamarle pues abogado o le llamas doctor. ¿Cuándo sería un abogado doctor? Cuando estudie un doctorado en abogacía. Ahí le llamas. Pero hay algunos abogados que si no les dices doctor, se molestan. O sea, hay que llamarlos doctor. Doctor Cuchicapador. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Todo lo que hablo para que no te aburras a estas horas. ¿Por qué no tenemos las primeras horas, ah? No tengo tiempo, niño. No, y si tuviera tiempo, con mucho gusto. No tengo tiempo. Dime, hijo, te escucho. ¿Qué quieres saber? Ya, mira, por no ser descortés te voy a responder. No me quejo. Dime, hija. Sí, pueden salir, pueden salir. ¿A dónde, hijo? Corre. Ya. No me quejo, hijo. Con eso ya te respondí, ¿sí o no? Ya, a ver acá. Pero no soy de los más caros, no reclamo yo. Ya, yo tranquilo nomás. Pero vendo libros de biología. Acá ahí tengo, ahí está guardado. No,
Uno me ha quedado, he llevado 10. Es este a full color. Está a 30 soles, si alguien desea. En bolsita para no ensuciarlo. 30 millones. Acepto yape, plin, transferencia, pago en efectivo, todo lo que sea posible. Sí, pero no acepto pago en cuotas. En carne, déjame pensar. Ya, a ver, ¿a qué? Ya. 1 kilo de lomo fino, ya, acepto. ¿En carne has dicho, sí o no? Ya, listo. Ya, a ver. Ya, dejémonos de tonterías y continuemos. Mira, ya, atentos niños, sí. Uy, Paujil, mira. ¿Qué tengo acá? El núcleo. Ya, escucha. Todo este sector, ¿qué sería? Muy bien. Todo ese sector, jovencitos, es el citoplasma. Suma, ¿qué nivel? Ya, ahora, ¿quién rodea al citoplasma? Esa línea roja. Desde acá está rojo, mira. Membrana celular. Por sus abreviaturas, Mariscal Cáceres. Ya está, membrana celular. Ya, ahora, aquí arribita, ya, aquí arribita tengo estas pequeñas estructuras. ¿Qué son? No, son glúcidos. Son pequeños azúcares que en conjunto, cuando todititos se unen, ¿qué me forma? Glucocáliz. Ahora sí lo has entendido, ¿ves? Me forma el glucocáliz. Entonces, si le hacemos un zoom a esta partecita y le jalamos para aquí, eso sería la estructura de la membrana. Entonces, de aquí a aquí, ¿qué tengo? Membrana celular. Y hacia afuera, la envoltura llamada ¿qué? Entonces, núcleo. ¿Quién rodea el núcleo? El citoplasma. ¿Quién rodea el citoplasma? La membrana. ¿Y quién rodea la membrana? El glucocáliz. Ahora, ¿por qué se llama envoltura? Porque es la parte más externa, pues, de la célula. Al no haber pared, ¿quién se convierte en envoltura? El glucocáliz, pues. Ahora, funciones. Despeinada. Ajá. Ah, muy bien. Mira, si hablamos de las funciones. Ya, atentos, si hablamos de las funciones. Las funciones vienen a ser 3, ¿ya? Pero hay una que es la más importante, que lo vamos a ver al final. Por ejemplo, mira, función 1, al ser envoltura, de todas maneras, ¿qué te da? De todas maneras, da un tipo de protección mecánica. Segundo, permite que dos células se mantengan unidas. Adhesión. Adhesión, por ejemplo, en el caso de los trasplantes de órganos, a lo que se llama histocompatibilidad. Él se enamora de ella necesita un riñón y tú, todo amoroso, yo te regalo un riñón, le dices. Van, te sacan un riñón, le quieren trasplantar a ella y rechaza tu riñón. ¿Por qué lo rechazó? Porque no es compatible. ¿Y por qué no es compatible? Porque la composición química del glucocáliz es distinta. Entonces, ¿para qué? Para que se acepte un trasplante, la composición química del glucocáliz debe ser semejante. ¿Entre quién? El donante y el receptor. Claro. No, son otros marcadores genéticos, otros. No es sangre. La composición química tiene que ser semejante. Tercero, reconocimiento celular. ¿Tú te has preguntado, jovencito, alguna vez, si tú tomas una pastilla para el dolor de hígado, para el dolor de hígado, cómo esa pastilla sabe que tiene que ir al hígado? ¿Cómo? Por el glucocáliz. Claro, mira, y te voy a explicar así, ve. Mira. Pastillita azul.
Todavía no necesito, hijito, ¿ya? Así que no fastidies. Ya, a ver acá, pis que no es... Escucho muy bien. Todo lo que conversa, a veces me hago el tonto nomás ya. Mira, ¡ey! Tienes una hormona. Las hormonas son vertidas a la sangre. ¿Y qué hace la sangre? Lo lleva por todo tu cuerpo. Pero ¿cómo la hormona reconoce cuál es su tejido blanco? ¿El tejido blanco qué es? El lugar donde la hormona actúa. Ah, órgano diana, sí. ¿Cómo sabe? Porque el glucocálix, ¿qué va a tener para la hormona? Un receptor químico. Entonces se une, permitiendo reconocer a la célula. ¿O cómo sabe un virus qué célula parasitar? También porque en la membrana, ¿qué hay? Hay un receptor ¿para quién? Hay un receptor para el virus. Entonces, ¿qué te permite reconocer? A la célula. Igual a los medicamentos. Tienen sustancias químicas que van hacia el glucocálix. Muy bien. ¿Qué acabamos de ver? La envoltura. ¿Hasta dónde tenemos que llegar el día de hoy? Hasta membrana. Porque el resto es la siguiente semana. Así que, ¿qué hora es? 1:20. Sobrado nos va... Claro que sí. ¿Qué clave soy? Ya, 2, membrana. Segunda parte, 1 es la envoltura, guay, y aquí, ya que sea lo que Dios quiera, membrana, membrana celular. Ustedes me hacen trabajar, güey. En otros lados no trabajo, hago hora nomás. ¿Verdad o mentira? Los que me conocen, mentira, nunca hago hora. Pero este plumón está muy gordo, ¿eh? Ya, a ver acá, membrana. ¿Quieren hablar de fútbol? ¿Quieren hablar de fútbol? No, no. Jugaron como nunca, perdieron como siempre. Bacán. Yo he perdido plata. A Corea aposté 40 soles. 160. Que está 4-1. Para Japón aposté de nuevo 40. Perdí. A ver acá, veamos, ya, a ver, y mejor primero te hago el dibujito, ¿ya? Sí, para que, y luego te explico bonito, ¿está bien? Sí, mejor así, hasta eso, relájate, canta una canción, sí, relájate, y tócate algo de Chapulín el Dulce, claro, o de Papá Chacalón, no, cualquier cosa menos reggaetón, por favor, ¿ya? Cualquier género musical, lo que quieras, menos reggaetón. Chicha. Sí, o si no vas a la cucaracha. Sí, no. ¿Quién canta eso? ¿Cómo se llama, hija? No sabe, ¿no? Porque ustedes no escuchan eso, ¿sí o no? ¿Quién será, verdad? Di una letra que no pronuncie un reggaetonero.
La R, ese no conoce la existencia de la R. Y ni la S al final. Está. Yo, si te enseño mi celular, ahí te das cuenta. Metal. Me gusta un poquito de hardcore. Depende, hija. Y me gusta un poco del gótico. ¿Por qué? Ella sabe que es rock gótico, ¿no? Ejemplo, Mago de Oz. Gótico. ¿O no es gótico, hija? Acá está, mira, hija, y todo lo que escucho, ¿quieres ver? Mira, hija. Ahí nomás. Lee. La materia es una buena. ¿Tú qué vas a saber, hijo? ¿Qué es eso? ¿Spotify? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? No, hijito, yo voy a mi computadora y descargo a mi teléfono, a la antigua. También escucho trova, música de trova. También escucho un poco de cumbia. Escucho guainitos. No, Chacalón Junior no, hijo, Chacalón papá. No, el grosero de la cumbia. No, y menos Dilber Aguilar, el minusválido de la cumbia. No, señores, no. Mejor voy a hacer clase. Ya. Los chapis. Ya, vamos, estoy hablando mucho y no estoy trabajando. El grupo Néctar dice que las abejitas se pusieron tristes cuando el grupo Néctar se mató en Argentina. Ya, a ver, ¿lo entendieron o no? ¿Lo entendieron o no? Qué mal chiste, ¿no? Les cuento un chiste que me contaron el Día del Padre. ¿A qué va un niño huérfano a una pizzería? A pedir 2 familiares. Ese chiste es bien malvado. Entonces, ¿a qué va un niño huérfano a pedir 2 qué? Familiares. Malvados, ¿no? Eso me ha contado mi hijo, matándose de risa estaba. ¿Qué le han regalado a tu papá por el Día del Padre? A mí me han regalado una, ¿cómo se llama? Una taza sublimada. ¿Por qué no nos regalan, por ejemplo, un día con las cariñosas? A ver. Claro. Yo le pregunto a un jovencito, ¿y tú qué has hecho el Día del Padre? ¿Sabes qué me ha respondido? No, mi papá no estaba con su nueva familia. Me ha dado pena, por Dios. Me ha dado pena el joven. No pensé que me iba a responder. Ya.
Así me dijo el jovencito, a mí me dio pena, sinceramente. Ya, a ver acá. Ay. ¿Qué pasó? Ya, a ver, jovencitos. Hemos hablado muchas tonterías el día de hoy, ¿sí o no? Así aprendo. Todo lo que hago para que te mantengas despierto. Ya, a ver, niños, volviendo al tema. La membrana celular, ya, siempre se halla por debajo de ¿qué? De la envoltura. Se puede hallar debajo de la pared o debajo del glucocáliz. Pero químicamente, ¿qué es? Mira, vamos a decir que la membrana celular, jovencitos, que la membrana celular es una supramolécula. Y ya saben por qué supramolécula, ¿no? ¿Que rodea a quién? Es una supramolécula que rodea a quién? Que rodea al citoplasma. Supramolécula que rodea al citoplasma. A ver, el modelo actual, el que es aceptado, se le conoce como el modelo del mosaico fluido de membrana, que fue propuesto por dos norteamericanos en 1972. Singer, Nicholson, ¿no? O Nicholson, como quieras, eso es secundario. ¿En qué año, jovencitos? 1972 a 1971. Bueno, en historia. Ya, ahora, químicamente, ¿qué es tu membrana? ¿Qué es bioquímicamente? Claro, está formada por fosfolípidos. Pero escucha, químicamente vamos a decir que la membrana es una bicapa. Ya, pero sí. ¿Qué significa bi? Dos. Bicapa, ¿cuántas capas? Dos. Es una bicapa lipoproteica. Es una bicapa lipoproteica. O sea, esta capa va a estar formada por lípidos y por proteínas. Pero ¿sabes qué tipo de proteínas? Proteínas globulares, generalmente. ¿Ah? Muy bien. Entonces, mira por acá, mi querido amigo. Mira por aquí. Mira hoy, Pauji, mira por acá. Ya. El único que va a hacer 3 zooms soy yo, mira. Este pedacito de la membrana, aquí. De aquí, aquí. Imposible que te pierdas. Si te has perdido, ya tienes un problema de aprendizaje. Ya. Entonces, mira, lado externo, lado interno. Lado externo, lado interno. Lado externo, lado interno. El lado interno, ¿a dónde da? Ya. El lado interno, ¿a dónde da? Al citoplasma. Dame paciencia. Ya. Al citoplasma. El lado interno al citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya, entonces, si se dice que es una bicapa, ¿cuántas capas? Acá está, mira. Primera capa. Segunda capa. Acá está, jovencitos, vean. Primera capa. Segunda capa. Entonces, yo acá tengo, ¿qué cosa, niño? Tengo mi membrana celular. Pero hacia afuera había una envuelta, ¿o no? Ah, muy bien. Hacia afuera yo voy a tener, ¿qué cosa? El glucocálix. Y hacia abajo, el que soporta a la célula, se le llama el citoesqueleto o esqueleto celular. Hacia acá abajito yo tengo el citoesqueleto. Entonces, es una bicapa. Ya, ¿estamos hasta qué? Señorita, gírese, por favor. Voltee. No, voltee, mija. Ahora te quiero más. Muy bien, listo. Entonces, es una bicapa. No, de ahí me estás conversando, hija. Una, y es por tu bien, hija, yo quiero que aprendas.
No es porque te quiero fastidiar. Sí, yo no te quiero ver en la academia. Te quiero ver en la universidad. Ya, por favor. Así que presta atención. Ya. Entonces, es una bicapa. ¿Cuántas capas? Primera y segunda capa. Ahora, lipo. Lípidos. Proteica. Muy bien. Lo de rojo son lípidos. Pero los principales lípidos de una membrana, fosfolípidos. ¿Sí? Ahora, las membranas animales, ¿qué tienen? Aparte de fosfolípidos, en medio de estas bicapas, por acá, mira, hijo, en medio de esas bicapas pueden tener colesterol. Pero, ¿qué membranas? ¿Qué membranas tienen colesterol? Las membranas animales. Y si fuera una membrana vegetal, tienen otro tipo de lípidos derivados como el colesterol, a los cuales llamaremos esteroles. A ver, para que lo entiendan, ¿no? ¿Quién tiene colesterol? Las membranas de las células animal. El resto no tiene colesterol. ¿Qué tiene? Esteroles. O sea, también tiene lípidos derivados. Ahora, si dice proteica, ¿formada por qué? Por proteínas. Pero mira, hay unas proteínas que van del lado externo hacia el lado interno. Atraviesan todita la membrana, íntegramente desde afuera hacia adentro. Se le llama como una proteína intrínseca o no. O también, ¿cómo se le conoce? A ver, léelo. Ahí está. ¿Qué proteína? Atraviesa íntegramente la membrana. Pero si la proteína se halla en una capa o en otra, se les llama proteína extrínseca o periférica. Allá. Periférica. Y me dirás, ¿en qué trabajan? Por ejemplo, si la proteína es intrínseca o integral, atraviesa toda la membrana, puede ser hueca, venir a ver. Puede ser una proteína hueca que se les conoce como proteínas de canal. Ya, puede ser hueca, entonces es una proteína de canal. ¿Qué función va a cumplir? Va a permitir el paso de ¿qué? El paso de sustancias. Entonces va a permitir que, por ejemplo, una sustancia que está aquí afuera pueda ingresar a la célula y llegue hasta el citoplasma. Ya, muy bien. Entonces, lipoproteica. Pero escucha, jovencito, escucha. Acá, ¿qué era lo de verde? Glúcido. ¿Qué es lo de rojo? Lípido. Entonces, esto viene a ser un glucolípido. ¡Guau! ¡Qué guay, hijo! Acá, ¿qué es lo de azul? Proteína. Lo de verde, para que no te burles, así nomás ya lo hago. Glucoproteína. Estructura de la membrana. Modelo del mosaico fluido. Ahora, ¿por qué se llama mosaico? ¿Y por qué se llama fluido? Mosaico por la distribución, escucha. Mosaico por la distribución. Una base de lípidos salpicadas de ¿qué? Salpicadas de proteínas. Por eso es mosaico. ¿Por qué fluido? Porque la membrana está lo acaban de decir, está en movimiento. Las proteínas, por ejemplo, no está quieta. Esta proteína se puede desplazar. Las moléculas que conforman la membrana se mueven. ¿Y quién permite que esas moléculas se muevan? Los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los encargados de que la membrana tenga fluidez. Los fosfolípidos. ¿Y qué hace el colesterol? Mantiene unido a los componentes de la membrana. Muy bien. Ahora, una membrana, jovencito, tiene 3 propiedades o no. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son esas propiedades de tu membrana?
Ah, ya lo escuché por acá. Las propiedades son 3, 2 casas y un yate, ¿sí o no? No. 1, la membrana es flexible. Segundo, la membrana es semipermeable. Semipermeable o habilidad selectiva. Y la membrana es asimétrica. No tiene simetría. Mira, si una membrana, jóvenes, se va a tragar a una bacteria, un glóbulo rojo, tiene que ser flexible para rodear a la bacteria y comérsela. La pared no es, la membrana sí. Segundo, semipermeable, la membrana controla lo que entra y lo que sale. Kimberly y Brian no entran a la fiesta. No, me causan desorden. Se quedan afuera. ¿Quién controla lo que entra y lo que sale? La membrana. Y normalmente las partículas pequeñas atraviesan más rápido la membrana. ¿Y por qué es asimétrica? Porque si le haces una línea media, no tiene 2 lados iguales. Hacia afuera, ¿qué hay? Glucocálix. Hacia abajo, ¿qué hay? En cambio, el humano sí tiene, pues, simetría. Pero la membrana, no. ¿Cuántas propiedades tienes? 3. Ahora, ¿qué hacemos? Transporte de ¿qué? De membrana. Aún tenemos tiempo. Y no nos toma mucho tiempo. 10 minutitos. A ver, haremos hasta transporte pasivo, ¿les parece? Y activo lo dejamos. Ya estás también cansado. Se te nota que estás cansado. Yo no. Yo me canso a la 9ª o 10ª hora de clase. Y recién van 6. Sí puedes ir, hijo. Ya, y con esto terminamos. Que ya me dio hambre ya. Y hoy día es menú, nadie ha cocinado. O sea, eso significa que a las 3 de la tarde vas a estar de hambre de nuevo. ¿No? Comes menú es por un rato, ¿verdad? ¿Han visto cómo sirven en el menú? Agarran, tiene una estrategia, ¿no? Y lo estiran así la comida, ¿sí o no? Parece bastante, ¿no? Ya, a ver. Primero. ¿Y dónde está su tutor, el flaquito muy amable de la semana anterior? Y ya no viene. ¿Y cómo se llamaba el tutor, el flaquito? Ah, ¿dónde está el jovencito? Chiquillo. Ah. Malos son estos causas. Ya, a ver, jovencitos, ya, un último esfuerzo, niños, un último esfuercito y ahí queda, ¿ya? No pues, aún voy a dibujar, todavía no hagas. Todavía no hagas tú. Vamos ya, no, hijo. Tienes un examen, hijo, que afrontar. Y hay muchos jovencitos que están que dobletean. Mañana academia, tarde CEPRE, o mañana CEPRE y tarde academia. Y si tú te descuidas, te van a simplificar. Sí, no vas a hacer competencia para esa causa. Así que tú no puedes faltar a clases por la tarde. No te puedes relajar, porque si te descuidas, te simplifican, hijo. Sí, ¿cómo le van a dar? ¡Sas! Exacto. Sí. No, estoy hablando en serio, hijo. No estoy bromeando. Ya se volvió a lo que era antes, pues. Jóvenes que están a doble turno. Sí. Así que no te puedes descuidar. Doble turno, mañana y tarde estudian, hijo. Y tú tienes acá clases en la mañana, tienes tu seminario por la tarde, así que no puedes faltar por las tardes.
¿Tienes clases hasta sábado? No, domingo ya no se trabaja, no seas Penn Davis. Y a ver acá. Cualquiera necesita descanso, aunque sea una vez al día. Una vez al día, no, una vez a la semana. Ya. A ver. A ver, chiquitos, atentos. Mira por acá, la membrana. La membrana realiza el transporte de sustancias de dos formas, mira. Sí, realiza el transporte de sustancias de dos maneras. Primero, por un transporte llamado pasivo. Pero, ¿por qué se dice pasivo? Muy bien, porque este transporte se va a llevar a cabo sin gasto de ¿qué? Sin gasto de energía. Y recuerda que siempre se va a llevar a cabo de una zona de ¿qué? De mayor concentración, o sea, de donde tengo más a una zona de ¿qué? De menor. ¿De menor qué? A donde tengo menos. De más a menos. De donde tengo más a menos. Por eso se dice que el transporte es en contra o a favor. A favor. Por eso se dice que este transporte es a favor. A favor del gradiente de concentración. Ya, atento. Esto es lo más importante. Tienes un lado A, un lado B y una membrana. ¿Dónde hay más? En el lado A. Entonces, el transporte va a ir de A hacia B. De A hacia B. Entonces, mira, atento acá, Pauji, mira. Pasará uno. ¿Sigo teniendo más? Sigue pasando, pues. Pasan dos. Sigo teniendo más. Pasan tres. Sigo teniendo más. Pasan cuatro. Hay igualdad. La concentración es igual. El transporte se detiene. Automático. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir? De más a menos. Hasta que ambos lados que exista la igualdad. Por lo tanto, este transporte que se dice que es un transporte espontáneo. Mientras haya mayor concentración, se transporta. Ahora, el primer tipo se le llama la ósmosis, ¿ya? El transporte por ósmosis. Pero recuerda que por ósmosis es el transporte de ¿qué? De moléculas, ¿ya? Es el transporte de, escucha, de moléculas de agua. No es agua, moléculas de agua. ¿Y quién realiza ese transporte? ¿Quién? ¿Quién realiza? ¿Lípidos o proteínas? El agua no se mezcla con los lípidos. Las proteínas. ¿Pero qué proteínas transportan agua? Vamos a decir que en este caso es realizado por proteínas. Proteínas llamadas aquaporinas. Proteínas llamadas ¿qué? Aquaporinas. Aquaporinas. ¿Correcto? Sí. Y se realiza el transporte ¿de qué? De agua. Ahora, ¿cuántos tipos hay? Dos. Si el agua ingresa a tu célula, se llama endósmosis. Si el agua sale de tu célula, se llama exósmosis. No, y no es exosmosis. Si no dirías, en el tiempo de los apóstoles, los hombres eran bárbaros, mataban a los pájaros en la punta de los árboles. No, señor, es endósmosis. Palabra esdrújula, terminada en vocal o consonante S, lleva tilde, ya ves, te voy a enseñar un poco de lenguaje, por Dios. Ya, entonces, ¿qué es endo? Dentro. Entonces, por endósmosis, ¿qué pasa con el agua? Ingresa. Entra y la célula se pone rígida.
Si entra agua a una célula vegetal, se dice que la célula vegetal ha sufrido turgencia, está turgente. Si ha sufrido, la célula ha sufrido turgencia. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? Tomas una hoja de lechuga, la remojas a la hojita de lechuga en un tazón con agua, cuando la sacas después de un rato está rígida. ¿Qué pasó? El agua entró a las células por endósmosis. Por exósmosis, claro, el agua sale de la célula. Ejemplo, agarra un pedazo de palta y échale sal encima. Al ratito botó agüita. O corta unas cebollas y échale sal. Al rato se mueren. Botó agua. Llora la cebolla, dices, ¿no? Sí, llora. ¿Qué perdió? Agua. Cuando la célula vegetal pierde agua, se dice que ha ocurrido plasmólisis. La célula ha sufrido plasmólisis. El segundo tipo, vamos a hablar de la difusión. Ya, dos, como diría un amigo, claro, el gran Apaicus, su apellido en inglés es Spike, sí, muy bien, difusión, es el transporte de ¿qué? De pequeñas moléculas. Ya, sí, vamos a decir que es el transporte, jóvenes, es el transporte de moléculas. ¿Pero qué moléculas? Pequeñas. Ya, ¿y cuántos tipos hay? Dos. Hay un proceso llamado difusión simple y hay otro proceso llamado difusión facilitada. Ya, escucha pues. Oye, Pauji, ya, mira, estoy escuchando, ya están preparando su maleta. Sigue escuchando esas bullas, me demoro más. Así que mejor tranquilito. Difusión simple. Por difusión simple se transportan aquellas moléculas, escucha esto, Paujil, aquellas moléculas liposolubles. ¿Y qué significa liposoluble? Que se pueden disolver en lípidos. Entonces, por ejemplo, por difusión simple, oxígeno. CO2, el alcohol, y hoy es viernes. Sí. Ejemplo, algunas vitaminas, las liposolubles o no. ADEC. O queda, ¿no? Queda. ¿Sí o no? ¿Te quedó? Sí. Muy bien. O por ejemplo, incluso algunos iones. Entonces, si yo tengo, ven, mira mi membrana, la vamos a malograr. Ya. Yo tengo oxígeno. Y el oxígeno ingresa a través de los lípidos. ¿Qué ocurrió? Es liposoluble. Difusión simple. Pero, si hablamos de difusión facilitada, la difusión facilitada es realizada por las proteínas de la membrana. Y por ejemplo, así que se transportan aminoácidos o azúcares como los monosacáridos. Entonces, acá el dibujito, si esto es un aminoácido y el aminoácido ingresó ayudado por una proteína, ¿qué ocurrió? Difusión facilitada. Y terminamos por hoy. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chao! Ay, para los de su casa.